Como les mencionaba, muchas gracias, bienvenidos por estar aquí, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis Carrillo Liscano, soy el presidente de EPACE. EPACE es el enlace de profesionales en administración de condominios y edificios. Es una asociación que estamos formando en la cual integramos a los profesionales que se dedican a la administración de condominios y edificios y que por medio de estas pláticas y de algunas asociaciones con institutos y con dependencias, buscamos mantener siempre actualizada la información y proporcionar esta información a todos los miembros y asociados para mantenerlos actualizados en los temas referentes a la administración de condominios y edificios. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de las funciones del administrador condominal. Ya las semanas pasadas hemos estado platicando de los perfiles del administrador. Tuvimos la participación muy interesante de un tallercito de mediación para los administradores. Ya saben que ahorita vamos a ver estas funciones, una de las funciones es la de mediación del administrador y muchas veces es un poquito complicado entender cuáles son los principios básicos de una mediación entre las personas. El día de hoy, como les comentaba, vamos a tratar las principales funciones del administrador condominal y cuáles son las bases que formalizan estas funciones o la razón por la cual el administrador condominal debe de desempeñarse. Sabemos de entrada que la tendencia actual sigue incrementándose ya desde hace varios años hacia atrás, desde atrás hasta ahora, sigue incrementándose la demanda o la tendencia de comprar propiedades en unidades cerradas, en condominios o en edificios, ya sea por seguridad, por comodidad o por tranquilidad. Entonces, esto ha incrementado el número de administradores que se tienen que dedicar al control de los fondos comunes para el mantenimiento y todas las áreas comunes de los condominios. Y bueno, entonces, no hay mucha información referente a lo que el administrador tiene o debe de hacer dentro de estas unidades condominales. Iniciamos primero que nada, con la definición exacta de lo que sería la administración de condominios de edificios. La administración de condominios significa hacerse cargo de todo lo que son las funciones, ya sea desde las financieras, operativas, jurídicas, de mantenimiento, mantenimiento de los inmuebles, incluyendo el fomentar el conocimiento de la cultura condominal. Ahorita vamos a tocar este tema muy interesante, a través de la aplicación adecuada de los reglamentos, leyes en la materia, códigos urbanos o cualquier otro reglamento que se especifique, ya sea local, municipal o estatal, en el aspecto de administración de condominios. ¿Qué es lo que ocurre cuando se forma un condominio, una unidad condominal, una cerrada, de que se requiere de una persona que se haga cargo de las partes? Cada quien nos hacemos responsables de nuestra casa, de nuestra propiedad, pero hay zonas comunes, zonas compartidas que también hay que estar cuidando y que muchas veces se requiere de una persona que se haga cargo de ellas. Existen dos personas o dos tipos de administradores que están surgiendo en estos casos y que ya sea uno o el otro tiene sus funciones y sus características particulares. Los tipos de administradores condominales actualmente están divididos entre los que son los internos y los externos. El interno es un administrador condómino y el externo es un administrador profesional. En todo caso, el administrador interno normalmente es un propietario, un dueño de casa, un residente del mismo condominio o edificio, que toma la función del administrador, que toma las características y las responsabilidades del mismo para estar al frente de todo lo que implica estarse haciendo cargo de las áreas comunes y de las funciones que el condominio requiere. Un administrador profesional es un externo, es una persona que puede ser una persona física o una empresa o una persona moral dedicada profesionalmente a realizar labores de administración
que también es contratado, es evaluado y aprobado en su contratación por la Asamblea de Condóminos. En este caso, entre lo que uno decida hacer, uno o el otro, ¿cuáles serían sus ventajas y desventajas de estos tipos de administración? Sí, los dos tienen ventajas y desventajas, y en este caso, en los dos podemos caer en algún momento. En el caso del administrador condómino, el administrador interno, sus principales ventajas: ofrece más tiempo en el condominio, ya que vive dentro de él, ya que es residente de ahí, prácticamente ahí se la pasa o está casi en cualquier momento a la mano, ¿no? Entonces, ofrece más tiempo en el condominio, puede generar mayor empatía con el bienestar del condominio, ya que cualquier decisión o cualquier gasto o cualquier actividad que realice, pues también es un beneficio para él, para su propiedad, para su casa. Y aquí hay una parte muy interesante: de inicio puede resultar más económico. Puede resultar más económico de inicio, ¿por qué? Pues porque no tiene gastos de traslado, no tiene gastos de combustible, no tiene que estar haciendo mucho más cosas, no paga una oficina, está dentro de su propia casa, etcétera, etcétera. De entrada podemos llamarle que es más económico. Las desventajas que presenta un administrador interno, normalmente, y esto se ve mucho, lo vemos cuando tratamos con algún condominio en donde es autoadministrado o administrado interno, es que en todos los casos nos ha mencionado, el criterio puede verse afectado por su empatía vecinal o personal. Quien desafortunadamente no tiene algún problema con algún vecino o tiene algún compadre, amigo, una persona que nos cae muy bien en el condominio, su criterio empieza a verse afectado por eso, ¿no? Porque siente cierta empatía con algunos, a los cuales llegar a darse el caso de que pues no le aplica una multa, no le aplica los intereses moratorios en caso de que le perdona el retraso, etcétera, etcétera. En cambio, al vecino que sí me cae mal, a él sí se le aplico, a él sí le cobro, a él sí le, etcétera, etcétera. Eso ocurre en ocasiones, no digamos que es una ley, pero se da frecuentemente en el caso de las personas que se autoadministran en los condominios. Esto al final, por eso decía yo, entre las ventajas, de inicio puede ser económico, pero al final puede resultar más caro. Cuando al final el condominio se ve afectado porque esta empatía genera, pues, baja cobranza, la recuperación de la cartera se hace más lenta, empiezan los perdones en intereses o recargos o en aplicación del reglamento, etcétera, etcétera. Eso es lo que pudiera ocasionar en el caso de un administrador interno. Cuando se trata de un profesional, un administrador externo, un profesional en la administración de condominios, sus principales ventajas es que ahí sí su criterio es objetivo para todo y cualquier residente. O sea, yo los trato igual porque en este caso los administradores no tienen esa empatía con los condóminos, con los residentes. El trato es parejo, es igual para todos. Se atrasa uno, se atrasa el otro, el cobro es exactamente el mismo. Puede presentan preparación previa para el desempeño del cargo, ya que son, como decimos, su función es administrar, tienen preparación, tienen estudios, han leído, han acudido a otros lugares, empiezan a hacer más investigación en comparar cómo está uno con el otro, qué es lo que funciona en uno, qué es lo que se puede aplicar en otro, etcétera, etcétera. Cuenta con un equipo de trabajo, estos ya han estado trabajando cuando un condominio se autoadministra, empiezan a hacer las prácticas de contratar a un plomero, que es bueno o malo, pero solo cuando lo necesitan. El administrador profesional ya tiene su equipo preparado y está listo para saltar en el momento que se requiera en cualquiera de las situaciones de las urgencias de los condominios. Las desventajas, se le puede llamar desventajas, es que tiene un mayor costo. Sí, efectivamente, un profesional tiene un costo mucho más alto. Ahí se aplica la ley, dice, es que prefiero que sea el interno porque me sale más barato, lo que decíamos en la ventaja del administrador interno. Normalmente esa es la mentalidad, pensamos que lo barato es lo mejor y a veces, como dice el dicho, lo barato sale más caro.
y su tiempo es limitado. Sí, efectivamente, como no vive dentro del condominio, él aplica tiempos, aplica días, aplica lapsos de tiempo en cada uno de los condominios que administra y les dedica su tiempo ahí, cuando muchas veces la queja que hemos escuchado es que yo trabajo de 9 a 9 de la noche, cuando llego a las 10 quiero hablar con el administrador, pero pues no está, no, él no puede estar a las 10 de la noche en un condominio, casi nunca ocurre eso, pero bueno, esa es la queja que se tiene como desventaja, que su tiempo es limitado. Bien, entre estos dos tipos de administradores, independientemente uno del otro, sí hay una serie de funciones a las cuales ambos tienen que estarse apegando para estar cumpliendo con la función del administrador. En este caso, les voy a compartir lo que hemos estado recopilando en diferentes, ¿cómo se llama?, material de apoyo, sobre cuáles serían las 20 principales funciones de un administrador de condominios. Un administrador de condominios, si aquí hiciéramos una investigación, un cuestionario, una pregunta abierta sobre cuáles serían las funciones del administrador, sacarían 175 funciones de las que tiene que estar haciendo el condominio, pero vamos a concentrarlas en 20. Dentro de esas 20 están globalizadas muchas otras funciones intrínsecas dentro de ellas, pero bueno, en término general, las 20 principales funciones de un administrador de condominios serían prácticamente estas. ¿Ya están listos? La primera función importante de un administrador de condominios es representar los intereses de los condóminos respecto a los bienes de propiedad común y los intereses en general del condominio. Bien, eso suena muy bonito, representar los intereses. Esa es una función del administrador, es estar siempre preocupado, porque así como yo, propietario, me interesa que mi condominio esté bien, esté funcionando, también debe de ser una función del administrador estar preocupado porque igual todo esté funcionando correctamente y que todo esté en perfecto estado dentro de cada uno de los condominios. Realizar todos los actos de administración y conservación que el condominio requiere en sus áreas y bienes de uso común. Todo lo que tenga que hacer para mantener las áreas verdes, todo lo que tenga que hacer para mantener, en el caso de los condominios que tienen lo que le llaman la palapa o el área de eventos sociales, la alberca, las canchas o el área de bicicletas, de juegos infantiles, todo tiene que estar funcionando correctamente y tiene que ser el responsable de hacer todo lo que tenga que ser necesario para que estas áreas estén funcionando y se estén manejando correctamente, se estén conservando correctamente. Un punto muy interesante, lo que platicamos un momentito, promover la integración, organización y desarrollo de la comunidad condominal. Una de las funciones que muchas veces nos hemos topado es que pues entramos y llegamos a vivir a un condominio y prácticamente empezamos a conocer y conocemos al que está al lado, conocemos al que está enfrente, pero las 150 casas restantes muchas veces no las conocemos más que de un hola, hola y nos pasamos y ahorita con la contingencia nada más un saludo así de cabezazo de futbolista, pero nada más, o sea, es función del administrador hacer eventos, hacer cualquier tipo ¿cómo se llama? Reuniones, no únicamente en las asambleas, no solo vemos en las asambleas generales de los administradores, sino también en algún tipo de eventos, llámese el Día del Niño, llámese el Día de la Madre, llámese hacer reuniones, hacer juntas o participaciones comunitarias que promuevan la integración de los administradores, de los residentes y de todos los que están en la comunidad, se vayan conociendo. A final de cuentas, pues vivimos en el mismo condominio y tendríamos que tener una mucho mejor relación entre todos los que estamos allá.
Asegurar la adecuada operación y el uso de las instalaciones y la eficiencia de los servicios generales. Sí es función del administrador asegurar que la alberca se utilice correctamente, que no se esté metiendo gente con pantalones de mezclilla o que estén metiendo bebidas alcohólicas a las áreas comunes o que se estén exagerando el uso de los juegos infantiles, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de situaciones es parte de las funciones del administrador, asegurar que todas esas instalaciones y los servicios que tiene el condominio se estén utilizando correctamente, se estén aplicando como tiene que ser y que se le saque el mayor provecho y que tenga, pues lógicamente, mucho tiempo de duraciones todos estas instalaciones en beneficio de los residentes y de los propietarios. Impulsar y promover la difusión de los principios básicos que componen la cultura condominal y el cuidado del medio ambiente. Sí, hay que reconocer que desafortunadamente no tenemos, la gran mayoría no tenemos una cultura condominal. Nos criamos, nos crecimos, fuimos formando en casa de nuestros padres, que en aquel entonces eran calles abiertas, no eran condominios, hacíamos y deshacíamos muchas cosas que cuando ya vivimos en una privada, en una comunidad cerrada, ya las cosas cambian, ya no es lo mismo, no podemos andar haciendo exactamente lo mismo y creer que no perjudicamos a nadie, y cuando muchas de las acciones que hacemos sí tienen una repercusión con algún vecino, con algún compañero que se ve afectado en ese. Entonces, si no tenemos esa cultura, es parte del administrador estar promoviendo, enviando boletines, estar recordando cómo debemos de comportarnos, respetar los horarios, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas, los animalitos que también a todos nos gusta tener una mascota, nos gusta tener un acompañante en la casa, que muchas veces pensamos por nosotros, pero no pensamos el daño que nuestros animales pudieran hacer a los vecinos. Daño me refiero molestia. Entonces, sí es necesario que el administrador condominal se afoque a tener ese tipo de control o de promoción de la cultura condominal dentro de cada uno de los condominios que administra. Número 6, fomentar entre los condóminos y residentes del condominio el conocimiento y cumplimiento de las leyes de propiedad en condominio, el reglamento urbano, la escritura constitutiva y el reglamento interno del condominio. Esto es parte de lo que platicábamos en el punto anterior, tener siempre presente que hay que estar recalcando constantemente que todo lo que podemos y no podemos hacer está regulado por una ley, por un reglamento, por un código. Entonces, sí hay que estarlo fomentando y promoviendo frecuentemente para que todos estén enterados, porque nos hemos topado en muchas ocasiones cuando estamos hablando con algún conflicto, estamos en algún tipo de mediación en los condominios, lo primero que sale a resultar es que yo no sabía que no se podía tener música a todo volumen a las 3 de la mañana. Nadie me lo había dicho. Entonces, o sea, primero que nada, la conciencia, y segundo, pues también hay que promoverlo. Aunque uno puede decir, si se te dio el reglamento, hay que hacerlo periódicamente y estarlo recordando. No cuando haya el problema, mucho antes. Hay que tratar de evitar que esto se presente. Entonces, en los boletines, podríamos llamar los boletines de cada lunes o los boletines de cada viernes, o periódicamente estar mandando los mensajes. Les recordamos que no está permitido pasear animales sin correa por el condominio. No está permitido manejar bicicleta en las aceras, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver, porque luego esto va a evitar que se presenten situaciones en donde alguien pueda argumentar o decir que nadie le había dicho que no podía yo estacionarme en doble fila o que podía utilizar los cajones de visitantes para todos mis vehículos. Ok, quedó en el número 7 la parte que creo que todos estaban pensando como la número 1, y no es por cuestión de prioridad, es el número que le tocó.
Una de las funciones del administrador de condominios es recaudar de los condóminos o los residentes lo que les corresponda a cada uno para los fondos de mantenimiento, de administración de reserva, y si se llegara a presentar los casos de las cuotas extraordinarias que se establecen en alguna asamblea o si están establecidas dentro del reglamento interno del condominio. Es la función del administrador estar haciendo la recolecta de estas cuotas de mantenimiento, así las hemos conocido. Esto no significa necesariamente de que él sea el cobratario. Esa es la parte de, muchas veces cuando les preguntaba cuáles creen que sean las funciones, y cuando lo pregunto me dicen, es que es el que se encarga de cobrar. No, él no es el cobratario. Las cuotas condominales es una aportación que hacen los residentes y los condóminos. La función del administrador es recaudarlos, es obtenerlos, recibirlos, administrarlos. Sí, tiene a veces que estar ahí tocando una o dos puertas diciendo, oye, tienes retraso, no has pagado, etcétera, etcétera, pero su función principal es la de recaudar estos fondos y administrarlos correctamente para beneficio de los condominios. Por cada uno de los recibos, de los fondos que el administrador reciba, está obligado a entregar un comprobante de pago, un comprobante que le va a permitir al residente o al propietario asegurar y tranquilizarse, decir, yo ya tengo cubiertas todas mis cuotas, todos los pagos están realizados, aquí tengo los recibos de tal mes, de tal año, y todo lo que he pagado, o sea, no tengo ninguna deuda. Está otras funciones, emitir las constancias de no adeudo por concepto de cuotas ordinarias, extraordinarias y demás cuotas que la Asamblea General haya determinado. Cuando el condominio así lo está en situación de totalmente pago, no tiene ninguna morosidad en sus cuotas, puede recibir de parte del administrador una constancia, un comprobante de no adeudo que le permite cumplir con otras funciones, con otras obligaciones o actividades, en los casos, por ejemplo, de enajenación de bienes, que tiene que hacer una venta, que tiene que hacer un traspaso, etcétera, etcétera. Se requiere ya en todos los casos tener el comprobante de no adeudo de cuotas de condominio, y es la función del administrador proporcionar estas constancias. Su función primordial, parte de la administración, es efectuar los gastos de mantenimiento y administración del condominio con cargo a los fondos correspondientes en los términos del reglamento interno o de los acuerdos de la Asamblea General. Él es el responsable de estar asegurando que las necesidades de la administración sean cubiertas, los servicios se paguen, si tienen contratados servicios de seguridad, que esos estén debidamente cubiertos, si tiene los pagos de gas, de agua, luz, todo lo que sea referente a los gastos del condominio, que se paguen con las cuotas condominales. Es responsabilidad del administrador tener cubiertos todos esos pagos en tiempo y forma para evitar penalizaciones o evitar perjuicios para el mismo condominio. En relación a los bienes comunes del condominio, el administrador condominal tendrá facultades generales para pleitos y cobranza y actos de administración de bienes. Como representante de la administración de un condominio, es parte de las funciones del administrador poder iniciar o tener esa facultad para poder representar correctamente, hacer contrataciones, hacer cobros, hacer todo lo que tenga que ver con el beneficio del condominio, que esté debidamente facultado, que esté debidamente protocolizado y que esté debidamente aprobado por la Asamblea General. Bien, ese es el paso número 12, la función número 12, y es una que vamos ahorita a hablar a fondo. Iniciar los procedimientos correspondientes contra quienes incumplan las obligaciones o incurran en violaciones al reglamento interno del condominio, a la escritura constitutiva del régimen, a los reglamentos municipales o código urbano en coordinación con la mesa directiva. Aquí nada más quiero hacer mención que esta función que que es una de las funciones del administrador, no es en ningún momento una carta verde, una carta abierta o
un pase automático a que nos paremos ahorita. Bueno, ahorita están cerrados los juzgados, pero salir corriendo y empezar a meter demandas por todos lados. Todos los procedimientos que tengan que ver con cuestiones de demandas tienen que estar previamente cubiertas todos los pasos previos. Precisamente es un tema que nos han platicado mucho, que qué hacer contra los morosos, qué hacer contra las empresas que nos dejan mal atendidos, qué pasa con aquellos que ya nos cobraron y que no nos dieron el servicio, etcétera, etcétera, qué hacer. Y lógicamente ahí vienen, pues lógicamente la demanda, la reacción del condominio en defensa de los beneficios del propio condominio, pero estamos olvidando muchas partes importantes como lo que era el punto anterior, que era si el administrador no tiene esa facultad de establecer de pleitos y cobranzas, pues no va a poder proceder como tiene que ser. Y luego tener los comprobantes, haber hecho un contrato, haber tenido una serie de pasos previos, en el caso de los morosos, haber hecho el intento de cobranza, el acercamiento, la entrega de la documentación, de los comprobantes de solicitudes de cobro, etcétera, etcétera, para que cuando se llegue ahí, primero que nada, no sea rebotado el caso y que proceda correctamente como tiene que ser. Hace precisamente unos días una persona de administración nos habló y nos comentaba muy seriamente de una situación que tenía con su empresa de seguridad, que habían contratado una empresa de seguridad, pero que de seguridad no tenía nada, porque ya se habían robado 2 bicicletas en el transcurso desde que los habían contratado y que la empresa no se hacía responsable y todo, pero ahí sí que el problema era de que no tenían la facultad habilitada del administrador para levantar demandas y que no tenían un contrato firmado con la empresa de seguridad. Entonces, ahí ya son cosas en donde, aunque tengamos esa facultad, esa posibilidad, tendremos que tener cubiertas todos los pasos previos, todos los requisitos previos para poder ejecutar esta función como tiene que ser. Lo que platicábamos también muy al inicio, el administrador debe de ser el primer mediador en controversias derivadas de actos de molestia entre los condóminos, o residentes en general, con el objeto de mantener la paz y la tranquilidad siempre en los condominios. Es decir, sí se tiene que aventar el primer contacto con aquellos. Siempre va a haber, desafortunadamente, es muy difícil, no imposible, pero muy difícil, que no se presente una situación de fricción entre residentes, entre propietarios, condóminos en un condominio, y el administrador tendría que ser el primero en estar ahí precisamente para mediar y para tratar de buscar la mejor solución en beneficio de ambas partes, ganar, ganar. No siempre eso es lo que ocurre cuando les comentaba entre los pros y las contras entre un tipo de administrador, el administrador interno o el administrador externo. Normalmente se vuelve difícil ser neutral cuando entre los dos pleitos hay un amigo, hay un compañero de trabajo o alguien que conozco, con el cual tengo afecto, y el otro pues sí me cae mal. Entonces ahí sí que se ve muy difícil que un administrador pueda tener cabeza fría y pueda fungir como mediador. De hecho, uno de los requisitos de un mediador es precisamente que no puede existir ningún tipo de afiliación con alguna de las partes, porque entonces, aunque no querramos, se vuelve, se inclina la balanza más hacia un lado. Esto lo vimos hace poco en el taller que la licenciada Rita Nava nos hizo el favor de compartirnos. Fue una plática muy, muy interesante, muy, que estamos pidiendo que por favor la pueda repetir. Mucha gente se quedó fuera, no pudieron participar, y fue muy interesante para que precisamente los administradores puedan entender, puedan conocer las bases de la mediación de este tipo de situaciones que se presentan en los condominios que no podemos evitar. La función de los administradores también va en convocar a las asambleas generales de condóminos y llevar el libro de actas de las asambleas generales, y su función también es la de certificar las actas de asamblea que por su
trascendencia, por su importancia, sea necesario protocolizarlas. Las asambleas de condóminos se realizan periódicamente, por lo menos una vez al año, lo más sano es hacerlo 2 veces al año. Es una reunión, se habla, se discute, se ve, se llegan a acuerdos, se hacen cambios, se ajustan y todo. Pero si solamente son informativas, muchas veces no requiere una certificación notarial, primero que nada porque genera un costo, y el otro porque la trascendencia no es tal que se requiera tener protocolizada el acta. Sin embargo, la mayoría de ellas, donde normalmente se tocan temas en cambios al reglamento, en ajustes a dicho reglamento, en nivelación de cuotas, aplicación de alguna sanción por algo que se está presentando periódicamente ahí sí se requiere llevarlas a protocolizar para que queden asentadas en el libro de actas de las asambleas y pueda ser efectivamente aplicadas dentro de los condominios. En las asambleas generales, el administrador desempeñará el cargo de secretario de actas, precisamente por lo que estábamos hablando. Él será el principal responsable de estar llevando el control de las actas, de establecer que todo lo platicado, todo lo acordado, todos los votos contados, lo que los escrutadores tengan que hacer para validar los resultados de las votaciones sean asentados en un acta, y será el responsable de llevar a protocolizar y a, estas actas para incluirlas dentro de las actas del libro de actas de las asambleas. Después de las asambleas, es función del administrador difundir y ejecutar las decisiones y acuerdos tomados en la Asamblea General de Condóminos. La asamblea de por sí tiene, en el mejor de los casos, bueno, vamos a hablar que tener una asistencia del 100% sería algo para Guinness, algo para que realmente se llame a Guinness y se registre de que nuestro condominio tuvo el 100% de asistencia. El 75% es fabuloso, el 50% es perfecto, pero seamos honestos, normalmente la mayoría de las asambleas se lleva a cabo con el 35 o 40% de los asistentes, de los propietarios que asisten. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el resto de la gente no se entera de los acuerdos de la asamblea si no hay una difusión correcta, y es función del administrador difundir toda esa información, ya sea por medios electrónicos, por impresiones, entregados de puerta en puerta, etcétera, etcétera, de todos los cambios que se hicieron o que se ajustaron durante la asamblea, para que no exista pretexto o que alguien continúe con la tendencia que está causando el cambio o el acuerdo de la asamblea, si ya se llevó un arreglo. Y en caso de que una vez haber hecho la difusión de esto, si la situación se sigue presentando, tener que ejecutar lo que se haya acordado en la asamblea para que ésta se haga válida. De nada sirve tomar una decisión en la asamblea si al final no se ejecuta como tiene que ser. Es responsabilidad del administrador recabar y conservar los libros de actas de la Asamblea General y la documentación relacionada con el condominio. Esto es tener en todo momento toda la información de las asambleas a la mano, ya sea de mi tiempo o de tiempo que no me corresponde, pero es mi responsabilidad como administrador tenerlas todas a la mano. Que era lo que nos hemos topado en muchos casos, es que llegábamos a un condominio y les preguntábamos dónde están tus libros de actas de asamblea donde acordaron el último cambio. Es que hace como 3 administradores que se hizo, pero quién sabe dónde está, no lo tenemos, no existe, etcétera, etcétera. O sea, sí, pero es tu responsabilidad buscarla, encontrarla, ponerla y tener todos los libros. No importa que estés llegando hoy y sea, bueno, ahorita a lo mejor, pero que seas el actual administrador, no puedes argumentar de que lo que hizo el administrador no es mi problema. En el caso de las actas de los libros de las actas de asamblea, sí es responsabilidad del administrador tenerlas todas, conseguirlas, ir a los expedientes, ir a las notarías donde se hayan protocolizado, etcétera, etcétera, y tener todas las actas a la mano y a disposición para consultas y para cualquier tipo de
solicitud que pudiera hacerse. Parte de las funciones es proporcionar la información periódica y por escrito a los condóminos que lo soliciten respecto al estado que guardan los fondos de administración, mantenimiento y reserva, así como rendir informes semestrales a la Asamblea General sobre el estado de cuenta de la administración. Es decir, tener toda la información de todo lo que pudiera ser la administración. Nada de la administración es información confidencial. Que se quiten esa idea de la cabeza. El administrador es un servidor, es un trabajador para los bienes del condominio, y la información que maneja no es confidencial, es de dominio de los propietarios. Si viniera un vecino de otro condominio y quiero saber cuántos están, eso sí, lógicamente, pero los residentes internos, los propietarios de las casas que conforman el condominio, que conforman el edificio, sí tienen el derecho, tienen el privilegio de tener esa información y la pueden solicitar prácticamente en cualquier momento, o acordar, ya sea por medio de la asamblea del reglamento, que periódicamente se les va a proporcionar esa información a todos los propietarios de las casas o de las residencias del condominio. Esto aunado a que además es función del administrador que tiene que entregar al comité de vigilancia dentro del plazo que señale la Asamblea General, que pueden ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, normalmente no son semestrales. Lo más común es que sean mensual o bimestral. Eso es lo que normalmente se acostumbra. Tiene que entregar un estado de cuenta de cómo está la situación administrativa del condominio, y tiene que ser bastante clara y específica precisamente en estos 4 puntos, que es la relación de todos los ingresos, todo lo que entró al condominio, y todo lo que egresó, todo lo que se pagó, todo lo que se cubrió, y cuáles fueron los motivos por los cuales se hicieron esos desembolsos. El monto de las aportaciones y las cuotas pendientes, todo lo que del periodo anterior se logró recuperar, se logró cobrar, se logró recabar, y cuáles de esas no fueron logradas. ¿Cuál es el saldo que se tiene actualmente en las cuentas bancarias? La relación detallada de las cuentas por pagar a los proveedores, las obligaciones que tiene el condominio por cubrir en en este periodo. Y, perdón, dije 4, son 5 puntos. Y la relación de los morosos y los montos de su deuda, todos aquellos que tengan retrasos en sus pagos, cómo están sus situaciones y qué es lo que no han cubierto a la fecha. Bien, en este caso, las funciones primordiales del administrador serían estas. La última relación es una implicada, una relacionada con protección civil, que recomienda mucho que él sea el administrador de los condominios de edificios, realizar por lo menos una vez al año simulacros y actividades de prevención y actuación en materia, principalmente ante algún tipo de contingencia, algún tipo de desastre natural o lo que pudiera presentarse, para que la gente esté enterada de cómo tiene que proceder ante una situación de emergencia, de urgencia dentro de su área condominal. Hasta aquí son las 20 principales funciones que realiza un administrador condominal, un administrador de edificios, y que pues permite a todos tener clara una visión, tener la visión más clara de cuáles son las funciones que realiza un administrador, y que por lo general, si se dan cuenta, una de las cosas que a veces preguntamos y nos dicen mucho es que el administrador condominal no es un policía. Muchas veces quieren que está muy fuerte la música de un vecino, y lo que quieren es que el administrador venga desde donde esté a callarlo. Es su trabajo, esa es su función, no es el de policía. Son las funciones que acabamos de ver en términos generales, ya más detalle, más detallado, y algunas globalizadas, pero a final de cuentas se conforman con estas 20. ¿Qué es lo que hacen estas 20 funciones del administrador? Pues realmente te van a dar los resultados que se requieren para poder los condominios y los edificios
tener tranquilidad y seguridad. En todos los casos, vamos a lograr que se asegure que el funcionamiento de las estaciones del servicio y servicios del condominio estén en perfecto estado, que estén funcionando correctamente y que pues, no tengamos los casos de elevadores descompuestos por falta de mantenimiento, no tengamos problemas de puertas de acceso sin funcionar porque no se les da el mantenimiento, albercas verdes, palapas cayéndose, luminarias quemadas, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lo que son las instalaciones de la administración tiene que estar funcionando perfectamente si nos apegamos a estas funciones. ¿Sí? Parte más importante, que es una de las que más le preocupa a los propietarios de las casas, de los departamentos, de los edificios, es que incrementa la plusvalía de las propiedades del condominio. Eso, lógicamente, va a hacer que todo, al funcionar correctamente, al tener limpio, al tener bien ordenado todo lo que es las áreas comunes de los condominios, de los edificios, estos aumenten la plusvalía de mi propiedad. Impulsaremos la integración, organización y el desarrollo de la comunidad condominal, un mejor estilo de vida, una mejor convivencia, una sana relación con mis vecinos, etcétera, etcétera. El administrador es el promotor número uno de que esto sea logrado. Y se obtiene un control claro de las aportaciones y de los gastos del condominio. Muchas veces es común, es muy común llegar a un condominio y cuando estamos tratando de hablar con la mesa directiva y preguntamos cómo estaba, no sabemos porque el administrador anterior tenía todo guardado, no nos mostraba nada, no teníamos claridad. Pues sí, pero era un administrador que no estaba en su papel de profesional y una de las partes que más profesionalizan a un administrador es precisamente tener cuentas claras con sus, con la mesa directiva y con los condominios, tener qué es lo que se cobra, qué es lo que se gasta, cuentas claras. Esto nos lleva precisamente a tener ahí un pensamiento que quiero compartirles rápidamente, en donde precisamente el administrador condominal en estos tiempos debe desempeñarse y conducirse en todo momento de manera profesional, apegado a un estricto código de ética, a las normas, las leyes y las buenas costumbres. Eso va a hacer de un administrador condominal un verdadero profesional en materia de administración de condominios y edificios. Esa es la parte que a título personal quería compartir y que aquí nada más me queda con ustedes ya nada más darles las gracias por haber participado, estar aquí, haber escuchado esta plática muy sencilla, muy concreta y recordarles precisamente que nosotros en el enlace de profesionales de administración de condominios y edificios buscamos precisamente la profesionalización, el apoyo, la orientación a todos aquellos que se dedican a esta área de administración de condominios y que todo aquello que puedan hacer y que podamos hacer para apoyarles y ayudarles, estamos en la mejor disposición de hacerlos. Nos pueden contactar aquí a estos números, pueden mandarnos un correo electrónico a contactoenlacedeadministradores.org. Al teléfono lo tienen ahí en pantalla y ya con toda esta tecnología pueden copiar los códigos QR que se presentan en pantalla para visitarnos en nuestra página web o en nuestra página de Facebook, en donde periódicamente estamos poniendo temas, artículos, invitaciones, etcétera, etcétera. Cualquiera que esté interesado en mayor información, no hay ningún compromiso, solo mándenos una notita, un WhatsApp, un correo electrónico y los tomamos en cuenta. Todos los viernes a las 10 de la mañana tenemos estas prácticas de café con Susana a distancia, diferentes temas que hemos estado tocando y que cada vez hemos tenido mayor y mayor aceptación de la gente.